Buenos días, estimado auditorio. Soy Manuel Canto Robertos y hoy les quiero compartir los resultados del trabajo titulado Inestabilidad en la producción de biohidrógeno de residuos alimenticios asociado a cambios en la comunidad microbiana. La digestión aerobia ha servido como estrategia para la revalorización de los residuos alimenticios. Esto porque se logran desarrollar y utilizar procesos en los que se pueden obtener subproductos con valor agregado como pueden ser los biofertilizantes, enzimas u otros precursores químicos que utilizados en la industria farmacéutica. Y un grupo muy importante de estos subproductos son los referentes a las fuentes energéticas, en este caso el metano y el hidrógeno. Y de este último, el hidrógeno, pues es el que se ha estudiado con mayor fuerza, ya que se desea su escalamiento de sus reactores. Pero este escalamiento tiene varios problemas. Entre estos se encuentra la inestabilidad del proceso de la fermentación oscura. Existen varios factores que pueden causar esta inestabilidad, como pudiesen ser los parámetros operacionales, efectos de los metabolitos, ya sea que van ligados también a la composición del sustrato, ya sea por compuestos fenólicos o excesos ya sea de grasas proteínas. También por la deficiencia de iones metálicos. Y uno que es muy complejo de analizar es el cambio de la comunidad microbiana, ya sea por disminución de las productoras de hidrógeno, esto a consecuencia de ciertos grupos como pueden ser las metanogénicas, homoacetogénicas, productoras de propionato o bacterias sulfurreductoras, o también por bacterias acidolácticas. En cuanto al proceso de la fermentación oscura, esta es muy compleja en su dinámica y no podemos estar separando lo que son las productoras de hidrógeno con las consumidoras de hidrógeno, porque ambas se necesitan para tener un proceso estable, ya que entre las que se menciona como consumidoras de hidrógeno, que pueden ser las bacterias acidolácticas, son requeridas para procesos de hidrólisis de los carbohidratos o proteínas y lípidos, para que posteriormente pueden utilizar los azúcares o los compuestos simples por parte de las bacterias fermentativas, y estas pueden hacerse la labor de estar produciendo hidrógeno vía el acetato o y butirato. Por lo tanto, dentro de nuestro reactor vamos a tener que requerir la presencia de ambos, y poder entender las dinámicas de estos va a ser muy importante para tener un proceso estable. Por ello, el objetivo de este trabajo fue analizar la inestabilidad en la producción de hidrógeno por utilizando residuos alimenticios en un reactor biológico secuencial aerobio, para tratar de comprender cuáles fueron las causas de inhibición. Y como un subobjetivo fue caracterizar la estructura de la comunidad microbiana del reactor, del sustrato y del inóculo. En cuanto a la metodología, se operó un reactor ASBR con un ciclo de 24 horas, un TRH de 48, en el que el tiempo de reacción fue de 23 horas, de sedimentación de 1 y el tiempo de alimentación vaciado fue, digamos, instantáneo. Todos los días se le estuvo monitoreando lo que es la composición del biogás en cuanto a hidrógeno, dióxido de carbono y metano, y cada segundo día se le estuvo haciendo los análisis del clarificado en cuanto a sus sólidos, DQO, carbohidratos, nitrógeno, ácidos grasos y algunos solventes como alcoholes. Con respecto al análisis de ADN, se tomaron muestras del contenido del reactor, del inóculo y del sustrato, y para ello se utilizó el programa R con ayuda de la paquetería DADA2 para poder hacer el análisis de la comunidad microbiana utilizando como base de datos la GTDB edición abril 2021. En cuanto a los resultados, en esta gráfica les presento que durante la primera semana, que fue el periodo de aclimatación, pues se tuvo muy baja cantidad de hidrógeno, pero a partir de la segunda semana tuvimos un aumento significativo hasta tener cantidades aproximadas de un 15 a un 25 mililitros de hidrógeno por gramo de sólido volátil. Pero ocurrió de que a partir del día 15 estuvimos observando una disminución drástica hasta tener producciones que iban de 1.2 a 3.2 mililitros
de hidrógeno por cada gramo de sólido volátil, esto en el lapso del día 19 hasta el fin del ciclo de operación. Entonces este rendimiento muy bajo no lo pudimos revertir, así que nos dimos a la tarea de poder descifrar qué es lo que pasó al interior del reactor. Una de las cuestiones que mencionaba la literatura es de que es común en reactores que tienen drásticos cambios de producción desde altos a muy bajos y que de ahí no pasan, se asocian cambios de comunidad. Para tener idea de qué estaba ocurriendo dentro del reactor, hicimos el perfil de ácidos grasos, en el que podemos observar como el principal AGV, el ácido acético, y como el secundario hasta la segunda semana teníamos al butírico, y al final del experimento el butírico pasó a tercer lugar y en cambio el propiónico fue el que ocupó el segundo lugar. Lo que igual estábamos observando era que si no teníamos un efecto por solventogénesis en el que los ácidos grasos pasaran a formar alcoholes y que por ello se haya afectado a la comunidad microbiana, pero nosotros observamos que no tuvimos grandes cantidades de, por ejemplo, etanol o acetona. Por ejemplo, nada más tuvimos 2 picos de etanol y de ahí no se volvió a registrar alguno significativamente a lo largo de operación. Y otro igual es de que el pH al interior del reactor estuvo bastante constante, me parece que con 5.5 más o menos 0.2 de pH, por lo tanto descartamos esta opción de la solventogénesis como un causante de la inestabilidad. También en la literatura se llegó a reportar que la producción de propionato también puede estar causando inestabilidad, pero las cantidades que llegamos a producir máximas de 1 gramo por litro no son suficientes como para causar muy bajas producciones como las que nosotros llegamos a obtener. Y para irnos sacando de dudas, pues hicimos lo que es el análisis de la comunidad microbiana, teniendo como resultado de que tuvimos una muy alta abundancia de lo que son bacterias acidolácticas, destacando lo que es el género Bifidobacterium. También llegamos a notar que productores de hidrógeno como lo que es Clostridium, desde el día 13 empezó a disminuir hasta casi desaparecer al final del periodo de operación. Además, estas acidolácticas nosotros creemos que vinieron desde el residuo alimenticio, a pesar de que se registran en mayor abundancia en el sustrato el Lactobacillus, Lactobacillus o Leuconostoc. Estos tres he encontrado por ahí información de que logran crecer, digamos, en ambientes aerobios, mientras que el reactor, pues al ser de condición anaerobia, muy posiblemente haya beneficiado el crecimiento de lo que es Bifidobacterium, que aunque aquí no se ve en el gráfico pues fue detectada en el 0.4% de abundancia relativa en el sustrato. Y otro que nuestro inóculo pues fue muy rico en microorganismos metanogénicos, y que al aplicarle lo que es un tratamiento térmico para inhibirlos, pues logramos la presencia de lo que es productores de hidrógeno, como pueden ser Clostridium, que aquí pues se nota una alta incidencia. Y para poder apreciar mejor los resultados de la gráfica, pues les presento la tabla de abundancias, en donde se puede observar lo que antes comentaba, que dentro del residuo alimenticio teníamos presencia de acidolácticas, en mayor proporción Lactobacillus, pero que al hacer su análisis en el contenido del reactor, su abundancia fue casi nula. En cambio, Bifidobacterium, el cual tuvo una abundancia muy escasa dentro del residuo alimenticio, su presencia en el reactor fue destacada, yendo desde un porcentaje de 27 hasta 63% durante el tiempo de muestreo. Y en cuanto a las productores de hidrógeno que están acá señaladas en color verde, como pueden ser Bacteroides, Clostridium, Prevotella y Caloramator, su abundancia fue disminuyendo al pasar el tiempo. Podemos observar que en el caso de Clostridium
Cuando el reactor presentó mejor producción durante la segunda semana, que corresponde al día 13, su abundancia era del 18%, y a partir de ahí fue disminuyendo significativamente hasta tener 0.4% de abundancia. Hubieron otros productores de hidrógeno, pero que se reportan que son de muy baja eficiencia a comparación de Clostridium, como pueden ser Prevotella y Caralamator, los cuales llegaron a tener como máximo un 24-25% de abundancia y de ahí fueron disminuyendo drásticamente. Lo mismo con bacteroides, las cuales se reporta que puede producir hidrógeno, pero a muy baja tasa y que hasta el final del ciclo de operación pues se presentó. En cambio, Bifidobacterium pues estuvo presente a lo largo de todo el reactor y nosotros creemos que este género de bacterias acidolácticas fue la causante de la inestabilidad del reactor, muy posiblemente al estar compitiendo por sustrato con las productoras de hidrógeno. Esto porque se ha reportado que durante la ruta metabólica para la producción de ácido acético o butírico, pues es necesario el piruvato. Y este piruvato está en competencia con las acidolácticas, las cuales las utilizan para producir ácido láctico. Por lo tanto, nosotros creemos que aquí, en cuanto a la competencia, pues el Bifidobacterium logró desplazar a nuestras productoras de hidrógenos al contenedor del reactor. Y otro que nosotros llegamos a observar en el análisis de la comunidad microbiana es que tuvimos posiblemente una segunda fuente de consumo de hidrógeno, la cual fue hecho por el género Caproicidprudens, la cual se destaca por producir ácido caproico, el cual consume hidrógeno. Pero en cuanto a su abundancia, vemos de que máximo se llegó a presentar un 15% en el día 19 y en sus otros tiempos de muestra pues no tuvo una gran participación. Por ello, a manera de conclusión, tenemos que la inestabilidad del reactor estuvo influenciado por el cambio de la comunidad microbiana al desplazar a los productores de hidrógeno, como pueden ser Clostridium, Prevotella o Caloromator, por bacterias acidolácticas, destacando el género Bifidobacterium. Es muy posible que la comunidad nativa del residuo alimenticio haya sido la fuente de origen de las acidolácticas y que éstas hayan desplazado por competencia del sustrato a las productoras de hidrógeno. También tenemos que entender que los roles entre las productoras de hidrógeno y las acidolácticas, o analizándolas como redes ecológicas microbianas, son muy poco comprendidas, ya que existen estudios donde ambas están presentes y se pueden encontrar estudios donde hubo muy buena producción de hidrógeno y están las acidolácticas presentes, o estudios donde hubo inestabilidad, como es nuestro caso, y tuvieron un papel antagónico. Y por ello la fermentación oscura, ser un proceso complejo y que depende de múltiples factores, debe seguir estudiándose para lograr la estabilidad y control del proceso si es que nosotros deseamos escalar el proceso de fermentación oscura para la producción de hidrógeno. Por nuestra parte sería todo, y si hay algunas dudas o comentarios acerca del trabajo son bienvenidos. Muchas gracias.